Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo para preparar la parte específica del temario de personal de servicios. En este caso continuamos con el tema 2, referido a la limpieza de instalaciones, espacios, mobiliario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora lo que vamos a empezar a ver es, de alguna manera, un poco el desarrollo de los procesos de limpieza y los útiles, los materiales que nos vamos a encontrar y que vamos a tener que emplear en nuestro día a día para desempeñar esta labor, ¿vale? Como veis, igualmente os incluimos un pequeño índice para que os resulte más sencillo seguir la explicación. Y en el primero de ellos, en el primer apartado, vemos que precisamente vamos a tratar eso, ¿no? El desarrollo de los procesos de limpieza, con la secuencia de actividades que debe llevar a cabo la limpieza y la técnica de alguna manera que puede suponernos o que nos puede conllevar, ¿vale? Lo primero que vemos en lo que se refiere a las actividades de limpieza es algo que ya conocemos de vídeos anteriores y que ya os he repetido en varias ocasiones. Dice, la limpieza se rige por un programa de trabajo secuenciado. Es decir, tenemos que tener un planning de trabajo a la hora de limpiar, porque aunque todos pensamos que sabemos limpiar o que la limpieza es algo habitual, algo ordinario, si no utilizamos el planning adecuado, si no seguimos un procedimiento adecuado, vamos a darnos cuenta que no vamos a conseguir absolutamente nada. Es decir, nuestro trabajo va a ser en balde y de alguna manera nos va a obligar a repetir las acciones, repetir esas actividades hasta que podamos conseguir el objetivo que estamos buscando, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro, y vuelvo a repetir, es que la limpieza se rige por un programa de trabajo secuenciado. O sea, hay que tener un plan de trabajo elaborado en base a las funciones, el tiempo, el espacio, así como todos los demás parámetros que influyan en la limpieza. Por supuesto, hay una serie de condicionantes en la limpieza, aquí citamos algunos de ellos, como podría ser la antigüedad del edificio, disciplina e higiene del personal del centro. Esto también es una parte importante porque dependiendo de quién habite o de quién cohabite en ese centro, así la limpieza será mayor, será menor, será de una determinada forma o será de otra, ¿no? Luego lo veremos con más detenimiento. También va a depender en mayor medida del nivel de ocupación, la cantidad de personas o objetos y mobiliario que podemos encontrarnos en él. ¿Por qué? Porque a mayor número de personas, lógicamente, la limpieza va a tener que ser más exhaustiva, en consecuencia de que la suciedad va a estar más presente y va a ser, lógicamente, más habitual. El número de objetos, el número de mobiliario que dispongamos también va a condicionar el tipo de limpieza que podamos hacer, porque no es lo mismo limpiar un suelo o fregar un suelo en el que apenas podemos encontrarnos mobiliario que nos estorbe, a encontrar una oficina pues atestada de muebles, sillas, mesas, mobiliario en general que nos va a molestar a la hora de realizar nuestra actividad y que nos va a ralentizar, ¿vale? También otro de los condicionantes podría ser el tipo de pavimento y estado en el que se encuentre el mismo. La ubicación de los objetos, ya lo hemos comentado antes, guarda relación con los objetos y el mobiliario que podamos ir encontrándonos a nuestro paso. La altura del edificio, y esto os preguntaréis el por qué, lógicamente hay que entender que las plantas bajas se manchan más que las plantas altas. Esto parece algo que no tiene apenas importancia, pero si echamos la vista atrás y utilizamos un poco de lógica, nos daremos cuenta que es mucho más fácil que al estar a pie de calle o al estar en zonas más cercanas a la calle haya más suciedad. También puede haber más tránsito de personas, el tránsito de los coches, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso nos va a condicionar la cantidad de suciedad y, en consecuencia, la cantidad de limpieza que tengamos que realizar. Por supuesto, el tránsito y el tipo de tránsito, como hemos comentado anteriormente. La disponibilidad del centro para cambiar el agua y almacenar útiles y productos. Esto es importante, puesto que si el centro de trabajo o el lugar donde vayamos a desarrollar nuestra actividad no dispone de los medios adecuados, nos va a ralentizar mucho nuestra actividad. Si nosotros disponemos de un office de limpieza donde tenemos acceso al agua, donde tenemos lógicamente un lugar donde guardar momentáneamente a lo mejor las basuras, donde dejar nuestros carros y nuestros útiles, nos va a facilitar en gran medida la tarea frente a tener que salir del centro, tener que buscar una ubicación diferente a aquel lugar donde estamos realizando nuestras actividades, ¿vale? Otro condicionante serían las alfombras en la entrada. Si se dispone de ellas, otras veces no, vemos que pueden retener hasta un 70% de la suciedad y hay que darse cuenta de que si disponemos de alfombras en la entrada, también es el primer objeto que se va a ver, ¿vale? Es de alguna manera la carta de presentación que tenga ese edificio y, por supuesto, es lo primero que la gente va a apreciar cuando entre en él. Otro condicionante, otro factor sería la contaminación ambiental. Si se está cerca de una carretera con mucho tráfico, ¿ves? Lo comentábamos anteriormente. Las lluvias también pueden ser un condicionante de nuestra labor, dependiendo
dependiendo pues, de la época del año o de la región donde nos encontremos. Y, por supuesto, uno de los condicionantes mayores que podemos destacar son las exigencias de calidad, es decir, aquello que hayamos pactado con el cliente. Porque no es lo mismo hacer una limpieza superficial que hacer una limpieza de obra, que hacer una limpieza a fondo, una limpieza más periódica, una limpieza preventiva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que de alguna manera se haya acordado, así vamos a tener que desempeñar la actividad en un sentido o en el otro. Diremos también que el programa de trabajo especifica qué tareas hay que hacer y en qué orden, dónde, cuándo, cuántas veces y qué tipo de limpieza ha de ser. Para la limpieza de edificios y locales suele elaborarse un plan que detalla el establecimiento de frecuencias de limpieza. Esto significa determinar cuántas veces se debe repetir una acción o tarea en un periodo de tiempo, ¿vale? Guarda relación con lo que hemos visto anteriormente. Dependiendo del tipo de trabajo que se haya pactado, así veremos la periodicidad y dependiendo también, lógicamente, de los condicionantes. ¿Por qué? Porque no podemos pretender realizar una limpieza exhaustiva si solamente la realizáramos un día a la semana, por ejemplo, y fuera un espacio tan sumamente amplio que no nos diera tiempo en las horas pactadas con la otra persona. ¿Vale? Entonces, todo esto se va a regir, lógicamente, mediante un plan. Hay que tener algún tipo de plan elaborado. ¿Para qué? Pues para que la actividad, lógicamente, sea lo más efectiva posible y nos pueda dar tiempo, porque de lo contrario siempre iremos a remolque dejando algún tipo de tarea por hacer que en consecuencia se va a acumular al día siguiente, a la semana siguiente o al mes siguiente, dependiendo de la periodicidad con la que se haya pactado. Y de hecho lo vemos aquí cuando decimos que el establecimiento de estas periodicidades es un proceso de vital importancia en la limpieza, puesto que garantizamos que la limpieza se va a llevar a cabo por medio de la ejecución de las tareas necesarias en cada momento, ¿vale? Hay tareas que se suelen realizar de manera diaria, como por ejemplo la recogida de residuos sólidos, eso es algo que bueno, generalmente se hace en todos los centros, el vaciado de papeleras, pasar la mopa, hacer un barrido húmedo, etcétera, etcétera. Hay otras tareas que pueden tener un carácter semanal, simplemente, como por ejemplo la limpieza en húmedo de las papeleras, ¿vale? Es decir, hacer una limpieza más profunda de las papeleras, no solamente recoger los residuos que se hayan depositado en ellas, también en el caso de los contenedores. Y, por supuesto, que hay ciertas tareas que es suficiente con realizarlas de manera mensual, como es el caso de la limpieza completa de paredes, la limpieza en húmedo de los respaldos, de las patas de las mesas y las sillas, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso la limpieza de los puntos de luz. Todo esto quiero aclarar previamente que la limpieza, aun cuando nosotros dispongamos de un plan adecuado, la periodicidad es como todo muy relativa, va a depender también del lugar de trabajo en el que nos encontremos. ¿Por qué? Porque como hay tantísimos condicionantes, como los que hemos visto anteriormente, podemos pactar una limpieza semanal y, sin embargo, a los 2 días o a los 3 días tener que repetir ese tipo de limpieza. Entonces, esto es algo orientativo, esto es algo que no debemos tomar a la ligera, pero que, por supuesto, tampoco podemos establecer una periodicidad exacta si queremos o si trabajamos en un centro, digamos, de manera continuada. ¿Por qué? Porque las necesidades van surgiendo en el momento. Es decir, si encontráramos una mancha en una pared, no podemos pensar que como solamente hacemos limpieza de paredes de manera mensual, hasta el mes siguiente no tendríamos que realizar esa limpieza, ¿vale? Es a lo que me refiero con el tema de las periodicidades y con que es algo muy genérico dentro de la limpieza. Por último, bueno, pues diremos que en otro caso será suficiente realizar limpiezas, ¿vale? Cada 6 meses, como ocurre con las zonas de acceso más dificultoso de poco uso, techos o cristales muy altos, aspirado de cortinas, estores, etcétera, etcétera, ¿vale? Para esta periodicidad de 3, 4, inclusive 6 meses, lo que estamos dejando son aquellas actividades que en líneas generales se suelen realizar mucho más de cuando en cuando, ¿vale? O sea, con una periodicidad pues, de 2, 3, 4 veces al año o en su defecto, digamos, en su defecto siempre y cuando no lo necesiten en un momento concreto, ¿vale? O sea, si visualmente nosotros encontramos unas cortinas que se han manchado por un derrame ocasional, no nos queda otra más que limpiarlas. No podemos esperar, como comentábamos anteriormente, a que se produzca la periodicidad o el momento exacto porque ya las hemos limpiado anteriormente y no estamos cumpliendo con el periodo de 6 meses o de 4 meses que nosotros consideremos, ¿vale? Sin embargo, a pesar de la periodicidad de la limpieza, que ya hemos dicho que bueno, pues depende un poco de cada circunstancia, depende un poco de cada ambiente y de cómo vienen dadas las necesidades, vamos a señalar que hay 4 procedimientos básicos y comunes, ¿vale? Por lo que va a haber que realizarlo en todo tipo de limpiezas.
El primero de estos procedimientos es, sin lugar a dudas, ventilar. Procederemos a ventilar la estancia abriendo las ventanas para regenerar el aire, ¿vale? Esa es la intención que perseguimos al ventilar, teniendo en cuenta las normas de seguridad y durante el tiempo imprescindible. Por otro lado, tendríamos que ejecutar acciones de limpieza. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es importante tener un cuadrante en el que tener reflejada toda la planificación diaria, semanal y acciones especiales. Este cuadrante lo seguiremos rigurosamente hasta que lo tengamos todo integrado, ¿vale? Ese planning, ese planteamiento previo que debemos tener, lógicamente, para saber qué zonas se han limpiado, qué zonas no se han limpiado, con qué periodicidad, si ha habido algún caso especial, etcétera, etcétera. Otro de los factores es verificar resultados y corregir cuando sea necesario. Es importante llevar un registro de todas esas acciones realizadas, sobre todo las que podríamos considerar como actividades o limpiezas especiales y de mantenimiento, ¿vale? Pues la limpieza de sillas, limpieza de cristales, etcétera, etcétera. A veces se utiliza un sistema de registro con firmas, donde se pone la fecha y la firma de la persona que ha realizado la tarea específica en una tabla, pues colgada en la pared o en la puerta del cuarto de limpieza, para que el resto de personas, lógicamente, tengamos constancia y sepamos cuándo se han llevado a cabo y quién las ha llevado a cabo, por si acaso tuviéramos que corregirlas o por si acaso tuviéramos que volver sobre ellas, ¿vale? Y por último, señalaríamos también la retirada de los residuos. Hay que tirar todos los días todos los residuos orgánicos que podamos encontrar, por supuesto, así como los no orgánicos, aquellos puntos que estén destinados a tal fin. Con esto lo que vamos a pretender es evitar, sobre todo en el tema de los restos o residuos orgánicos, pues que den lugar a olores o que den lugar, lógicamente, a una contaminación mayor, que precisamente es lo que estamos intentando evitar, ¿no? Que por un lado manchen y por otro lado se pueda producir una contaminación de los espacios donde los hayamos depositado. En el caso, por ejemplo, de las papeleras, vemos que se vaciarán diariamente, cambiando la bolsa cuando ésta se encuentre mojada o deteriorada, sucia, comprobando siempre que quedan completamente vacías y listas para poder ser utilizadas. Así es que, sin más, vamos a pasar a los diferentes elementos que nos vamos a encontrar en nuestro trabajo habitual. Y entre ellos, sin lugar a duda, por la frecuencia con el que se tratan y por, lógicamente, la facilidad con la que se van a manchar, nos encontramos los suelos. Eso en primer lugar. Si nos referimos a los suelos, diremos que las tareas más habituales de una persona dedicada a la limpieza son el barrido. Encontramos dos posibilidades, ¿vale? Dentro del barrido. Un barrido seco y, por supuesto, un barrido húmedo. Por otro lado, podríamos hablar de fregado, aspirado y desempolvado, ¿vale? Estas serían, digamos, las actividades o las acciones más comunes que podemos encontrar con respecto al tema de suelos. Hablando en términos de limpieza, nos podemos preguntar qué es barrer o qué podemos entender por barrer. Y barrer simplemente es recoger los elementos sucios, como por ejemplo el polvo, elementos sólidos, arena, etcétera, mediante un utensilio de limpieza y agruparlos en un lugar adecuado para posteriormente proceder a la retirada de estos, ¿vale? Ahí estamos. Como hemos mencionado anteriormente, encontramos dos sistemas de barrido fundamentalmente, barrido en seco y barrido húmedo. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. En el primero de los casos, ¿vale? Lo que sería el barrido seco de suelos, diremos que el barrido en seco se puede realizar por medios humanos o bien utilizando máquinas si disponemos de ellas, ¿vale? Si lo realizamos por medios humanos, lo haremos lógicamente utilizando dos utensilios que son muy comunes a todo el mundo, como son, por ejemplo, la escoba o cepillo y, lógicamente, el consiguiente recogedor. Los cepillos, ¿vale?, merecen una mención especial, aparte, puesto que vamos a encontrarnos básicamente dos posibilidades en cuanto a cepillos: interiores o cepillos para interiores y cepillos para exteriores. En un primer momento podemos pensar, bueno, esto apenas guarda ningún tipo de dificultad, no tiene ningún problema, ¿qué más da si utilizo uno o utilizo otro? Pues vamos a darnos cuenta que la forma de fabricación cambia, esto es importante, y aunque aparentemente se vean iguales o muy similares entre sí, están diseñados para trabajar en zonas distintas, en zonas diferentes. En el caso del cepillo para exteriores, vemos que este tiene las cerdas sintéticas más separadas para que el polvo pase con facilidad a través de ellas. Es una de las principales diferencias que nos vamos a encontrar.
¿Qué es lo que buscamos en un cepillo exterior? Bueno, pues lo que se busca en un cepillo exterior es que se recoja las suciedades más grandes, como por ejemplo pues latas, hojas, papeles, todo aquello que de alguna manera podemos encontrar con más facilidad en el exterior de un edificio, en unos patios, en la calle, en zonas anexas, etcétera, etcétera. Si por otro lado utilizamos un cepillo de interior para barrer el patio, lo único que vamos a conseguir es levantar mucho polvo, no consiguiendo lógicamente el objetivo que se pretende en un primer momento. Con respecto a los cepillos de interior, buscamos el que tenga un número mayor de cerdas, lógicamente, y estas a su vez van a ser más finas. Así recogen más cantidad de polvo fino, que es el que se suele encontrar más generalmente en los interiores. He ahí la principal diferencia y por qué debemos conocer esta diferencia en cuanto al uso de uno o de otro. Por lo que respecta al sistema de barrido, ya sabemos que esto es algo bastante sencillo. Lo que hacemos es desplazar el cepillo de un lado hacia otro, llevando la suciedad hacia la misma dirección y de manera ordenada, teniendo en cuenta que el polvo hay que desplazarlo siempre, evitando en la medida de lo posible que se eleve mucha cantidad en el aire, porque luego, lógicamente, se volverá a depositar y, en consecuencia, parecerá que no hemos realizado la actividad de limpieza. Y, por otro lado, en lo que se refiere al barrido húmedo, diremos que el barrido húmedo es un sistema que se utiliza para recoger el polvo sin llegar a levantarlo. Vamos a ver, un sistema que se utiliza para recoger el polvo sin levantarlo en el aire. Es un sistema mucho más higiénico, lógicamente, y cada vez se va aplicando más en todos los trabajos. Consta de una herramienta denominada generalmente MOPSEC. Esta consta de un mango rígido y en un extremo tiene una base metálica o bien de plástico y articulada. El barrido húmedo siempre se debe hacer de forma ordenada e intentar pasar el MOPSEC hacia adelante, ¿vale? Evitar el retroceder con él o siempre, digamos, mirando hacia la cara delantera. Cuando se termina el proceso, no se debe sacudir. En este caso, lo que hay que hacer es cepillarlo hacia abajo y con suavidad para intentar levantar el menor polvo posible. Y luego, pues como hemos visto, el barrido mecánico, en caso de disponer de máquinas, claro está, diremos que el barrido de una superficie también se puede realizar mecánicamente por medio de un aspirador o bien mediante una barredora automática. Estos métodos son más efectivos y, lógicamente, son más rápidos, eso no alberga lugar a dudas, que en el caso de los manuales. Los aspiradores se utilizan cuando queremos recoger mucha cantidad de polvo, evitando que éste se levante del suelo. Y por otro lado, pues las barredoras automáticas se emplean ya más generalmente en grandes superficies mucho más grandes, donde los medios humanos pues, se pueden ver un poco más limitados o simplemente el factor tiempo es un condicionante que debemos tener en cuenta y de esta manera, utilizando máquinas, vamos a ganar ese factor tiempo, ¿vale? Otra de las actividades que nos vamos a encontrar con respecto a los suelos es ya el tema del fregado. Entonces, una vez, como hemos visto, que se ha procedido al barrido de una superficie, se debería realizar el fregado. Es decir, es la consecuencia, la actividad consecuencia, una vez que se haya eliminado las partículas más grandes, ya que siempre quedan partículas de polvo o manchas que hay que quitar con un detergente. Igualmente, como nos ocurría en el caso anterior, podemos fregar, en este caso, de forma manual o a máquina, si disponemos de ellas. Y el fregado puede ser, pues, lo que ya conocemos todos, el fregado doméstico, ¿vale? Se realiza con una fregona pequeña de aproximadamente 170 gramos y un cubo pequeño con escurridor. En lo que se refiere al fregado doméstico, vemos que se utiliza este tipo de fregado pues, para pequeñas superficies, porque es mucho más cómodo, lógicamente, más cómodo en su movimiento y la facilidad de vaciado del agua cuando está sucia. El fregado siempre se debe hacer con la fregona y el producto adecuado, por supuesto. Debe utilizarse el algodón para suelos porosos, esto sí lo vamos a tener en cuenta. Luego veremos ya la clasificación de los diferentes tipos de fregonas que podemos utilizar, ¿vale? Algodón para suelos porosos, menos en el caso de la madera, y un compuesto sintético, como por ejemplo en el sistema de tiras, para los suelos poco porosos y de madera, ¿vale? Entonces hemos encontrado ya una primera diferencia, una primera clasificación que podríamos hacer, ya os digo, como luego veremos en el tema de las diferentes fregonas. Por supuesto,
tenemos que dar importancia al estado en que dejamos la superficie, porque hay que dejarla lo más seca posible, sobre todo en el caso de los rodapiés, que mantienen durante más tiempo la humedad. Esto es un factor a tener en cuenta para evitar, lógicamente, el deterioro continuo, porque si nosotros un día en concreto en particular dejamos una determinada superficie mojada, a lo mejor no ocurre nada, pero lógicamente si esta acción la vamos realizando periódicamente, al final se va a acabar produciendo el desgaste o el deterioro de determinadas piezas. Por otro lado, podríamos hablar del fregado profesional frente a lo que sería el fregado doméstico. Y en este caso vemos que las fregonas cambian, puesto que el gramaje de cada una de ellas varía. En el caso anterior hemos hablado de una fregona doméstica en torno a unos 170 gramos y en el caso del fregado profesional, veremos también después, las fregonas suelen ser, si no más grandes en cuanto a tamaño, sí que es verdad que suelen ser de mayor gramaje, ¿vale? Mayor textura, en torno a 180, 190, 200 o incluso 240 gramos, aun cuando el cubo sea pequeño, pero claro, también adecuado a las medidas de la fregona que podamos utilizar. En líneas generales, para el fregado profesional vamos a distinguir la mopa con sistema de un cubo o sistema de dos, ¿vale? En el caso del fregado con máquina, que se realiza con una fregadora de pie o a un hombre a bordo, pues bueno, sería otra posibilidad que nos vamos a encontrar y que vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, en el fregado profesional, lo que vamos a destacar es que se utilizan dos tipos de fregona, una de ellas parecida a la doméstica, pero con distinta capacidad para recoger el agua, ya hemos visto que el gramaje cambia de unas a otras, y otro tipo, que es el que vamos a denominar fregona industrial o mopa, ¿vale? Se denomina en ocasiones mopa, pero no debemos confundirla con lo que sería el mop sec o la mopa como tal para la recogida de polvo que hemos visto en el caso anterior del barrido, ¿vale? En el caso de la primera, lo que podríamos hablar de las fregonas, ¿vale? Se utiliza igual que en el caso del sistema doméstico. La mopa, al tener más tamaño y más capacidad, cuando está mojada pesa bastante, lo que hacemos es adaptar un sistema de fregado con unos cubos dotados de una prensa, ¿vale? Es la principal diferencia que nos vamos a encontrar. La empleamos generalmente en superficies grandes y que no tengan muchos objetos, ¿vale? Puesto que estamos utilizando una fregona de mayores dimensiones, va a resultar mucho más incómodo de emplear si encontramos una superficie dotada de muchos objetos, puesto que entre ellos pues no nos vamos a mover con la misma facilidad, ¿no? Por ejemplo, su uso no sería adecuado en el aula de un colegio. Ponemos este ejemplo pues porque está dotado de mesas, de sillas, etcétera, etcétera. En lo que se refiere al sistema de dos cubos, que sin lugar a dudas es uno de los más empleados en el tema de la limpieza profesional, vamos a tener dos recipientes, uno de color rojo y otro de color azul. El azul sirve para el agua limpia y el rojo para el agua sucia, ¿vale? Yo quiero hacer una puntualización con respecto al tema de los colores dentro de los cubos. A ver, no hay una norma escrita que diga que obligatoriamente tengan que dotarse de estos colores, ¿vale? Que sea rojo y que sea azul. Si disponemos de cubos de otros colores, pues por las circunstancias que hayan sido, podemos utilizarlos exactamente igual. El motivo, la causa por el que se utilizan estos dos colores tan dispares entre sí es precisamente para eso, para evitar la confusión en el usuario, para evitar que de manera inconsciente, pues por ejemplo, lleguemos a enjuagar la fregona en el cubo del agua limpia en lugar de hacerlo, lógicamente, en el cubo del agua sucia. Entonces, al tener esta distinción de color y al utilizar dos colores que no guardan relación ninguna entre sí, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que utilizáramos un cubo verde y un cubo de color azul. Sería más posible o sería mucho más factible la confusión en un momento determinado frente a estos dos colores que no guardan ningún tipo de parecido, ¿vale? Y en lo que se refiere al sistema, a la manera de emplear este sistema de doble cubo, los pasos a seguir serían los siguientes. En primer lugar, lo que hacemos es mojar la mopa o fregona industrial, lo que utilicemos, en el cubo azul. Acto seguido, procedemos lógicamente al fregado. Realizaríamos el enjuagado de la mopa en el cubo rojo, puesto que ahora ya hemos atraído todas esas sustancias, toda esa suciedad que estaba contenida en el suelo. Acto seguido, volveríamos a enjuagar en el cubo azul y de nuevo repetiríamos el proceso. Seguiríamos fregando, lógicamente, y de nuevo volveríamos a enjuagar la mopa en el cubo rojo. Acto seguido, volver a enjuagarla en el cubo azul y así iríamos repitiendo una vez detrás de otra
todo el proceso de limpieza del suelo, ¿vale? Eso en cuanto a los suelos. En lo que se refiere a los servicios, es otro de los espacios donde vamos a tener que prestar una especial importancia, una especial atención a la limpieza y a la higienización y tal y como se lleva a cabo, ¿vale? Como vemos, la limpieza de servicios es una tarea delicada porque es una zona en la que hay una gran concentración de bacterias y hongos. Aquí, pues, tendremos que emplear desinfectantes e higienizantes. Aquí, de alguna manera, ya sabemos que hay que utilizar siempre los productos adecuados a la zona que estemos en limpieza. Como productos a utilizar más comunes, lo cual no significa que tengan que ser obligatoriamente esos, encontraríamos el caso de las lejías, encontraríamos también los amonios cuaternarios, ¿vale? En este caso, los tensoactivos catiónicos, o bien detergentes clorados, ¿vale? Derivados del cloro. En lo que se refiere a las partes o a los diferentes elementos que nos vamos a encontrar dentro del cuarto de baño, vamos a destacar por encima de los demás, lógicamente, el inodoro, ¿no? Es la pieza de un aseo donde más bacterias se pueden llegar a encontrar. Los riesgos de infección van a depender del uso que se le pueda dar. No es lo mismo un uso particular, lógicamente, que el cuarto de baño o el aseo que pudiéramos encontrar en un establecimiento público. Como pautas para la limpieza, el primero de los pasos sería desinfectar la zona a limpiar, ¿vale? Desinfectar. E intentaremos hacerlo con un pulverizador, puesto que va a ser más efectivo y vamos a conseguir el llevar de alguna manera la desinfección a aquellas zonas que puedan resultar un poquito más complicadas, haciéndolo pues a lo mejor con otros métodos o con un método manual o simplemente aplicando un pequeño chorro de producto, pues no va a llegar igual, no va a ser tan efectivo como utilizar un spray. Acto seguido, lo que vamos a hacer es dejarlo actuar durante unos minutos. A continuación, recoger los residuos que puedan haber quedado con la bayeta y a continuación enjuagaremos la bayeta para luego, lógicamente, volver a pasarla. Hacemos también aquí una puntualización y es que debemos utilizar bayetas sintéticas que tengan poder de secado y que sean de cambio rápido. No conviene que una bayeta sea muy duradera en los aseos porque irá quedándose con los residuos que recojamos, ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo que pretendemos es que tenga bastante poder de secado y que podamos utilizarla o podamos recambiarla con bastante frecuencia, pues para evitar, lógicamente, que pueda llegar a proliferar algún tipo de contaminación dentro de la bayeta porque la hayamos utilizado más veces durante más tiempo del necesario, ¿vale? Otro punto importante, el segundo dentro de lo que serían los aseos, los sanitarios, serían las duchas. La ducha, como vemos, es una zona de mucho riesgo y vamos a tener que actuar en ella con mucho cuidado. Lo más importante es mantener la ducha seca y bien ventilada porque es una zona donde los hongos pues, bueno, pues proliferan con bastante más frecuencia, ¿no? Al tener siempre humedad, eso da lugar al crecimiento de este tipo de organismos que se van a ir multiplicando si no ponemos un remedio. Incluso aquí pues, citamos que hemos visto hongos en muchas ocasiones, por ejemplo, en los bordes de la grifería, los hemos visto también en los mosaicos de las duchas, en la bañera, en los filos de las bañeras, etcétera, etcétera, ¿no? Son esas pequeñas manchas negras que se van extendiendo poco a poco con el paso del tiempo. La única forma de detener su crecimiento y de eliminarlos es utilizar productos desinfectantes, como por ejemplo la lejía, los amonios cuaternarios, ya los hemos citado anteriormente, estos tensoactivos catiónicos, y detergentes clorados, ¿vale? Sería lo más efectivo a la hora de poder eliminar los hongos. Debemos emplear dichos productos en la limpieza diaria porque estos organismos son microscópicos y no nos damos cuenta de la existencia hasta que ya ha creado esa estructura visible, ¿vale? Esa manchita de color negro, de color oscuro. Entonces lo que hacemos sería acudir a un tratamiento de choque y los pasos a seguir, llegado este caso, llegado este tratamiento de choque, serían los siguientes. Primero, se extiende el desinfectante en la superficie a limpiar y se deja actuar unos minutos para darle margen a que pueda eliminar los microorganismos. Una vez que haya transcurrido ese tiempo, se enjuaga con agua para que los residuos sean arrastrados, lógicamente, evitaremos cualquier tipo de contacto entre productos. Y acto seguido se limpia con un producto higienizante y se seca con una bayeta. La bayeta tiene que ser bastante, o sea, debe poseer un poder secante porque tenemos que dejar la zona de las duchas lo más seca posible. No nos interesa utilizar una bayeta quizás de algodón que pueda absorber mucha cantidad de agua porque los restos que va a dejar va a ser eso, precisamente una gran cantidad de agua. Entonces es algo a evitar.
Y, por supuesto, una de las acciones que van a evitar en la medida de lo posible la proliferación de hongos y de moho es ventilar siempre que no sea posible. Comentar también que si vemos manchas negras en los bordes de duchas, grifos, siliconas o mamparas, es que los hongos ya se han extendido y hay que utilizar algún tipo de tratamiento más enérgico. Para esto lo más efectivo que podemos encontrarnos es la lejía, ¿vale? Para destruir este tipo de microorganismos. Hay que llegar con esta a todos los puntos a los que se pueda y dejarla actuar durante un ratito pues para que se produzca, lógicamente, la limpieza más a fondo. Una vez hecho esto, se enjuagaría y se seguiría con un procedimiento normal, ¿vale? Os dais cuenta que estamos remarcando mucho el hecho de enjuagar y de aclarar los posibles restos de lejía que puedan quedar, ¿vale? Ya vimos en su momento que los productos clorados o derivados del cloro, como el caso de la lejía o si utilizáramos algún tipo de amoníaco, sería conveniente hacer un aclarado posterior para evitar, lógicamente, pues cualquier tipo de incidente o cualquier tipo de situación en el cual pudiéramos luego dar lugar a mezcla de varios productos. No debemos olvidar que los derivados del cloro tienen un cierto poder residual, entonces quedarían ahí atrapados durante cierto tiempo y al utilizar un producto posteriormente a ellos podría dar lugar a algún tipo de reacción. Citamos aquí, ¿vale? De manera orientativa, que una vez a la semana se puede utilizar un producto antical con un fin preventivo. Otro problema que nos encontramos en el sistema de la propia ducha o alcachofa, ¿no? Esta contiene unos agujeritos por los que sale el agua y siempre tienen que estar desincrustados y desinfectados. Si no vemos que hay una pérdida total de la eficacia, es suficiente con realizar una operación cada 3 meses, ¿vale? Pero guarda relación con lo que hemos visto al principio del vídeo. O sea, hay determinadas limpiezas que no se le puede poner una periodicidad, no se le puede poner un momento concreto en el tiempo en el cual se tienen que llevar a cabo, sino que va a depender mucho pues, del uso. En este caso, por ejemplo, va a depender también de la dureza que podamos encontrar en el propio agua, en el abastecimiento del agua, ¿vale? Entonces, es lo que estamos dando, es una pauta sobre cada cuánto deberíamos poder hacerlo en caso de que no observáramos una disminución del caudal del agua o de la alcachofa de la ducha. Los pasos a seguir, por ejemplo, serían primero limpiar los agujeritos con el desincrustante, ¿vale? Y posteriormente se lleva a cabo la que sería la desinfección de la alcachofa con lejía durante un rato. Esto es el método preventivo que vamos a utilizar para evitar también la propagación o la creación de una enfermedad que todos conocemos en sí, que es la legionela. Por otro lado, en lo que se refiere a la limpieza de paredes, para mantener limpia una determinada estancia, bien sea una oficina, una habitación, un cuarto de baño, etcétera, etcétera, no es necesario hacer o llevar a cabo una limpieza de paredes todos los días, ¿no? De todos sus elementos. Las paredes es un caso que, bueno, que no es necesario limpiar a diario. Vamos a remarcar que no es necesario, puesto que al estar en posición vertical es mucho más difícil de que se formen suciedades producidas por el polvo. Pero, lógicamente, para mantenerlas en un estado óptimo de higiene hay que seguir algunas pautas. En el caso, por ejemplo, de tratarse de paredes de cocinas, vemos que las paredes de una cocina son las que más suciedad en líneas generales suelen recoger, por lo tanto hay que hacer con ellas un proceso diferente. Aquí sí podríamos hablar ya de un repaso diario de los mosaicos, ¿vale? Del grés o de los azulejos que se encuentren en las paredes con un desengrasante alcalino, perdón, un desengrasante poco alcalino, y con esto pues será suficiente para prevenir la formación de grasa. Y luego, por ejemplo, pues podríamos hablar de una limpieza semanal de los mosaicos, pero en este caso ya, aparte de utilizar un desengrasante, vamos a utilizar un producto más concentrado o más específico para cocinas, ¿vale? Lo que nos va a permitir asegurar que no se produzcan elementos de grasa. En el caso de que fueran paredes en habitaciones y despachos, las paredes de cualquier otra estancia, puesto que se encuentran pintadas, suelen necesitar menos mantenimiento. ¿Qué podemos hacer en ellas? Pues proceder a un desempolvado aproximadamente cada 3 meses, ¿vale? De manera orientativa. Y dicho desempolvado se puede hacer bien a mano con un cepillo seco y limpio o bien utilizando un aspirador. Cualquiera de los dos métodos nos puede resultar igual de válido. Y luego ya sí, podríamos decir que, por ejemplo, cada 6 meses limpiarlo con agua y bayeta, ¿vale? Una bayeta, lógicamente, que seque y que no deje pelusas, porque de lo contrario tendríamos que repetir el procedimiento.
y un detergente neutro. Esto sí que va a ser importante para evitar males mayores. Aunque claro, también se puede hacer con un generador de vapor, lo que comúnmente se conoce como vaporeta, y con aspiración. En el caso de los cuartos de baño, ¿vale? Uno de los problemas, una problemática que podemos encontrarnos es el hecho de que se concentran en ellos gran cantidad de vapor. Aquí, por ejemplo, pues podríamos darle una limpieza de tipo quincenal, ¿vale? Todo esto es, ya decimos, orientativo. Podríamos hacer un repaso diario de los mosaicos donde caiga agua a diario. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de la zona de las duchas o de las zonas más cercanas a los lavabos. Con bayetas secantes que no dejen zonas húmedas, se realizará con un desinfectante y con un detergente higienizante. Una vez a la semana se trata con un producto antical en determinadas zonas de la ducha, ya lo hemos visto anteriormente, y una vez al mes, por ejemplo, de manera orientativa, se procede a desinfectar todos los mosaicos, es decir, lo que sería el azulejo, los grés, y luego secarlos con una bayeta secante. Pero todo esto son, de alguna manera, pautas de lo que sería lo mínimo aconsejable. Vuelvo a repetir que todo va a depender, de alguna manera, del lugar en el que nos encontremos, de la frecuencia de gente que lo visite y, lógicamente, pues de otros muchos factores externos a nosotros que son los que nos van a condicionar el que la limpieza la hagamos con una periodicidad o con otra. Vale, en lo que se refiere al aspirado y al desempolvado, nos referimos ahora a un tipo de limpieza que se realiza principalmente en suelos textiles. ¿Vale? El tema del aspirado y desempolvado generalmente lo realizamos ¿dónde? En el caso de las alfombras y las moquetas, que son pavimentos de 3 dimensiones. Esto es importante también tenerlo en cuenta, puesto que disponen de esas 3 dimensiones. Una moqueta o una alfombra nos vamos a encontrar que tiene un largo, tiene un lado ancho y, por supuesto, tiene una determinada altura. Entonces, todo esto va a influir a la hora de poder limpiarlos. La moqueta se coloca cada vez más como pavimento, puesto que es una materia confortable y decorativa, lo cual también va a traer consigo pues, una serie de dificultades a la hora de proceder a sus limpiezas. En líneas generales hemos citado aquí 3 tipos de moqueta, ¿vale? Lo que sería la moqueta de lana con pelo, la moqueta sintética con pelo y, por supuesto, vamos a encontrarnos moqueta sintética sin pelo o tapisón, ¿vale? Remarquemos el nombre de tapisón. Estas se colocarán pegadas al suelo, tensadas o sueltas, como es el caso de las alfombras. Hay que tener en cuenta que tanto las alfombras como las moquetas se deterioran bastante con el polvo, ya que este, junto con las pisadas, favorece el desgaste del tejido. Por tanto, los puntos clave para hacer un buen mantenimiento de este tipo de suelos son un aspirado diario, un cepillado con una cierta regularidad y, por supuesto, quitar las manchas sin demora, ¿vale? Para ello, pues tendríamos que lavar con un champú especial cuando sea necesario, dilatando esta operación lo más posible, ya que el agua tampoco es que venga a favorecer mucho a estos tejidos. Y como consejos de mantenimiento, ya hemos visto el aspirar con frecuencia y quitar las manchas con los productos adecuados. Esto sí que es muy importante, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo siempre claro, ya lo hemos visto también en vídeos anteriores, la necesidad de utilizar siempre el producto adecuado. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. En determinadas ocasiones quizás utilicemos un producto que no sea todo lo aconsejable para un determinado material o para una determinada superficie y quizás no ocurra nada. De lo contrario, si estamos utilizando un producto totalmente inadecuado para esa superficie o para ese mobiliario que vayamos a limpiar, lógicamente debemos pensar que lo que vamos a hacer es acabar con él, o sea, lo vamos a desgraciar completamente. En el caso de que se produjera una mancha o encontráramos una mancha en alfombras y moquetas, una de las primeras cosas que debemos hacer en la medida de lo posible es actuar de inmediato, ¿vale? Antes de que sea totalmente absorbida por el tejido o pueda provocarse una reacción química. Cuanto más reciente es la mancha, más fácil va a ser de quitar. Y eso sí, antes de aplicar ningún producto de limpieza, vamos a intentar retirar la mayor parte posible de la suciedad. ¿Cómo? Pues muy fácil, dando ligeros golpes con un trapo limpio o un papel absorbente en la zona. ¿Vale? Esto es importante también. En cualquier caso, lo que debemos evitar es agrandar la mancha. Vamos a actuar siempre desde los bordes exteriores hacia la parte central. ¿Por qué? Porque de no hacerlo de esta manera, si lo que nosotros hacemos es comenzar por el centro de la mancha y empezar a limpiar hacia el exterior, lo único que vamos a conseguir es precisamente el
efecto contrario a lo que estamos intentando. Vamos a agrandar la mancha en lugar de a conseguir reducirla. Además, por ello, también es importante el intentar tamponar la mancha dando unos ligeros golpecitos con el trapo humedecido. O sea, no conviene frotar, porque si frotamos la mancha, lo único que conseguiremos es que ésta se impregne aún más en los tejidos y en las fibras. Y en consecuencia, nos va a resultar muchísimo más difícil poder terminar con ella. Lo que pretendemos es que el propio paño o el propio papel que utilicemos absorba buena parte de esa suciedad, ¿vale? Y siempre también realizando esa acción desde los bordes exteriores hacia el interior, ¿vale? Remarcamos el no frotar bajo ningún concepto. Por supuesto, sustituiremos el trapo por otro limpio cuando así sea necesario. Y si la mancha estuviera seca, lo que vamos a hacer será rasparla cuidadosamente y después eliminar con un cepillo las partículas de suciedad sueltas. En su caso, podríamos ablandar la mancha con un poco de champú disolvente, siempre, ojo, teniendo en cuenta la etiqueta de fabricación, ¿vale? Esto ya es un mantra, esto ya es algo que sabemos de antemano, que siempre debemos mirar las etiquetas para ver las recomendaciones que nos pueda hacer el fabricante y utilizar en consecuencia los detergentes o productos más adecuados. Como limpieza periódica de las alfombras, podríamos señalar, por ejemplo, pues, aspirar y quitar las manchas, así como aplicar champú con máquina. Indudablemente, el uso de una máquina pues, especialmente preparada para la limpieza de alfombras nos va a dar unos resultados mucho más satisfactorios, mucho más rápidos y mejores que si lo hiciéramos a mano. Pero bueno, si no contamos con ella, pues no nos quedaría otra opción que llevar a cabo este proceso de manera manual. Por supuesto, aplicar una máquina de extracción, ¿vale? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos al aplicar el champú y producirse el empapado de la alfombra, lo que vamos a intentar o lo que vamos a hacer con esta máquina de extracción es retirar la mayor cantidad posible de agua. Acabamos de ver hace un momento que el agua no le conviene, no es muy buena para un uso continuado en el caso de alfombras y este tipo de suelos, ¿vale? Peinar el pelo de la moqueta con un cepillo húmedo sería otra de las acciones que podríamos llevar a cabo. Dejarla secar, por supuesto, aspirar y eliminar las manchas que la limpieza no haya hecho desaparecer. Esto en lo que se refiere a algunas de las pautas que podríamos seguir con respecto a las alfombras de las moquetas. Por supuesto que es recomendable no usar champús alcalinos, que pueden decolorar la moqueta o alfombra. Algunos champús, sin embargo, dejan residuos pegajosos, haciendo que la moqueta se ensucie mucho más deprisa. Los cepillos hay que tener cuidado también con ellos, con el tipo de cepillo que se utiliza en cada caso, porque pueden deteriorar la moqueta si son excesivamente agresivos. Y por supuesto, como ya hemos comentado anteriormente, el exceso de humedad puede encoger o deformar la moqueta, especialmente en el caso de que sea de lana, ¿vale? Amén de que pueda, lógicamente, dar lugar a la pudrición de las propias fibras por un exceso de humedad. Otro ejemplo, otro caso, vaya, que estamos encontrando dentro de nuestras instalaciones, sería el referido a la limpieza de techos. Generalmente, en la mayor parte de los edificios podemos encontrar ya los llamados falsos techos y, en este caso, estos falsos techos se ensucian de polvo, grasa, polución, convirtiéndose así en un foco de gérmenes, de ácaros o incluso bacterias que pueden llegar a afectar, lógicamente, a las personas que trabajan bajo ellos. Además de la acumulación de suciedad, se va disminuyendo poco a poco la luminosidad que pueda tener el propio techo, se reducen sus propiedades acústicas, incrementaríamos el riesgo de incendio y además transmite esa sensación de descuido o suciedad. Por lo tanto, en lo que se refiere a la limpieza de los falsos techos, vamos a distinguir dos opciones. La primera de ellas sería una limpieza manual. Vemos que se puede limpiar el techo con agua tibia y con un detergente neutro, a ser posible que este detergente sea también bactericida y fungicida. O bien podríamos hacer una micropulverización. Podríamos utilizar un spray, un producto enzimático, encargado de comerse de alguna manera, ¿vale?, de terminar con esa suciedad. Y si disponemos de métodos mecánicos, lógicamente, con este método de limpieza de tipo a máquina, lo que hacemos es utilizar un equipo que es una combinación bomba de aspiración y de agua.
En este caso lo que hacemos sería limpiar el techo mediante un chorro de agua con detergente, en este caso ya no un detergente neutro, sino que va a ser un detergente ligeramente alcalino, y a continuación realizar un aspirado inmediato. Utilizando este método apenas vamos a derramar agua y lo más importante es que apenas vamos a dejar que el falso techo absorba más humedad, absorba agua y en consecuencia se pueda provocar, pues, lógicamente, un deterioro de este. Entre ellos, por ejemplo, pues también tendríamos otra opción que sería la limpieza con espuma, que en este caso, mediante una manguera, se rocía el techo con un detergente espumoso, ligeramente alcalino también, y se deja un cierto tiempo para que el detergente actúe y se pueda limpiar luego con chorro de agua. De todas maneras, tanto si utilizamos este método como si utilizamos el método anterior, lo que debemos pretender en todo momento es evitar una acumulación excesiva de agua dentro del falso techo, puesto que son techos que tienden a absorber la humedad con muchísima facilidad, pero también es cierto que se deterioran con suma facilidad, ¿vale? Y un punto y aparte, podríamos hacerlo con respecto a lo que sería la limpieza de luminarias, puesto que la suciedad acumulada en las luminarias, claro está, provoca pérdida en la iluminación, con el consiguiente incremento, bueno, de gasto energético y bajo rendimiento laboral. Una vez limpio y seco el difusor, se vuelve a montar en su alojamiento, consiguiendo mayor potencial de luz y una estética atractiva y adecuada al trabajo. Sin embargo, yo aquí quiero hacer una pequeña puntualización. En el tema de limpieza de luminarias, no deja de haber un tanto por ciento de componente de peligro, puesto que estaríamos en contacto agua y electricidad. Por eso normalmente la limpieza de luminarias se suele hacer en combinación con personal de mantenimiento, quienes son los encargados de desmontar la luminaria, lo que vendría a ser toda la pantalla de plástico o de cristal que envuelve las bombillas. Una vez que nosotros la tengamos en el suelo, la tengamos a nuestro alcance, se procedería lógicamente a la limpieza, como con cualquier otro material de esas características, se procedería lógicamente a su secado y a continuación se volvería a entregar a ese personal de mantenimiento para que sean ellos quienes lo coloquen. Es decir, nosotros no tenemos por qué tener los conocimientos adecuados para llevar a cabo el montaje ni el desmontaje de las luminarias. Y por supuesto, si hiciéramos una limpieza de luminarias con agua o cualquier otro tipo de producto, mientras éstas se encuentran en el propio techo, debemos tener en cuenta también el riesgo de electrocución, puesto que estamos hablando de un elemento que está en contacto directo con la electricidad y que nosotros no tenemos por qué saber manejar, ¿vale? Cambiando de tema, cambiando un poco ya de apartado, entraríamos directamente en lo que serían los útiles de limpieza más comunes, en el manejo, en líneas generales, que podemos encontrar en ellos y la manera de conservarlos, pues para que podamos utilizarlos sucesivamente, ¿vale? Como materiales de limpieza más comunes, vamos a resumir las características, digamos, más generales de los materiales más importantes a su vez con los que podemos trabajar en la limpieza, ¿vale? Conocer estos materiales nos va a ayudar a conseguir una adecuada utilización en el trabajo. La calidad de los materiales es uno de los factores más importantes. Lo marcamos, lo subrayamos. ¿Por qué? Porque de ella va a depender en buena medida el acabado que nosotros podamos conseguir con la limpieza y, por supuesto, también a la hora de cuidar el material y tenerlo en excelentes condiciones, cuanto mejor sea el material que nosotros estemos utilizando, más tiempo nos va a durar y, en consecuencia, pues, bueno, pues vamos a evitar roturas prematuras o vamos a evitar que se deteriore y se estropeen y, en consecuencia, pues nuestro trabajo se va a volver mucho más dificultoso, ¿vale? También, por supuesto, el mismo material debemos tener claro que no sirve para todas las superficies. Cuando tomamos, por ejemplo, una bayeta de algodón y la utilizamos en la madera, el resultado podría ser bueno, pero si lo usamos, por ejemplo, como ya hemos visto antes, para limpiar un cuarto de baño, no nos sirve. ¿Por qué? Porque deja una gran cantidad de humedad residual. Y en los cuartos de baño, precisamente, como comentábamos antes en el tema del moho, lo que vamos a evitar es esa cantidad de humedad residual que queda y que pueda llegar a proliferar las bacterias. Entonces podemos pensar que la bayeta es de mala calidad porque nos deja, en el caso de los cuartos de baño, una cantidad de agua excesiva, pero lo que es cierto es que no es que esa bayeta no nos sirva, no es que sea de mala calidad, sino que la estamos utilizando de manera inadecuada.
Por eso marcaremos también que los fabricantes personalizan los productos para una serie de trabajos y fabrican bayetas pues, para todo tipo de superficies, ¿no? Fabrican también estropajos para distintas situaciones, fregones para diferentes tipos de suelo, etcétera, etcétera. Entonces, en general, lo realmente importante es conocer el material del que nosotros disponemos y saber emplearlo en aquellos lugares o en aquellas superficies donde realmente nos van a resultar efectivos, porque de lo contrario podemos pensar que no nos sirven, que no nos funcionan y sin embargo lo único que ocurre es que no los estamos utilizando adecuadamente, ¿vale? Así es que en líneas generales, en lo que se refiere a los diferentes tipos de materiales, así que podemos encontrarnos en el tema de limpieza, una primera clasificación me da lugar a materiales abrasivos. Los abrasivos, en líneas generales, a su vez, se dividen en dos grupos. Los materiales que pulimentan y los materiales que limpian, ¿vale? Conviene también distinguir dentro de estos dos tipos de materiales. Como materiales abrasivos, que podemos encontrar en el sector de la limpieza, vamos a ver que van a ser muy variados, pero por citar los más importantes, encontraríamos el estropajo, la lana de acero, cepillos de cerdas duras, piedra de pulir, diamantes, lijas, etcétera, etcétera, ¿vale? Daros cuenta que aquí, de alguna manera, estamos incluyendo algunos de uso más o menos coloquial, como por ejemplo el caso de los estropajos, o a lo mejor inclusive las lanas de acero, o los cepillos, pero claro, podemos pensar que las piedras de pulir, que diamantes y lijas, no es lo más común en nuestro día a día. No debemos olvidar que nos estamos refiriendo siempre a un tipo de limpieza profesional donde los productos que se van a utilizar, como veíamos en vídeos anteriores, en el caso de abrillantadores, o en el caso de decapantes, en el caso de pulimentos, lógicamente van a necesitar una maquinaria y unos elementos distintos y adecuados al servicio que nosotros pretendemos conseguir. Así pues, dependiendo del tipo de abrasivo, vamos a encontrar dos funciones distintas, ¿vale? Por un lado, estos abrasivos pueden servirnos para desgastar la suciedad, en cuanto no queremos influir sobre la superficie que limpiamos, pero lo que queremos es rebajar el grado de suciedad que contiene, o bien pueden desgastar la superficie. Es cuando queremos influir sobre la superficie, por ejemplo, para repararla, ¿vale? mediante ese pulimento que se le va a hacer. Estos productos o materiales que tienen la capacidad de pulir se utilizan para la recuperación de una superficie. O sea, lo que vemos es que sirven para rebajarla o desgastarla, dejándola a continuación lisa y ya preparada para darle un tratamiento posterior, bien sea un abrillantado, bien sea una cera, un pulimento, etcétera, etcétera. Pueden, lógicamente, aplicarse con máquina, con nuestras manos o con cremas reparadoras. En cuanto a los materiales que hemos visto a la hora de realizar pulimentos, encontraríamos, por ejemplo, las piedras de pulir, en el primero de los casos. Diremos que vienen definidas por un número de grano, que determina el poder de desgastado de la piedra. Es la denominación que le da el fabricante para saber si nos van a realizar un desgastado mayor o menor. A menos grano, más pulido. Es decir, cuanto menor es el número, más pulido y más vasto. A mayor número de grano, más lisa dejará la superficie. Y hacemos aquí una pequeña nota donde vemos que el grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija o que bien forma parte de la propia piedra. Y en líneas generales, bueno, pues mencionamos también que podemos distinguir tres tipos de grano distintos. Grano de carburo de silicio, no vamos a entrar mucho en cada uno de los detalles, es un grano delgado, anguloso, quebradizo, no tiene mucha durabilidad, se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces, como por ejemplo el vidrio, fundición gris, piedra, mármol, lacas, etc. Otra posibilidad, óxido de aluminio, conocido también como corindón, es un grano redondo, sin aristas agudas, tenaz y de alta durabilidad. Y otra posibilidad sería de corindón de circonio, ¿vale? Es un grano muy uniforme, muy tenaz y muy alta duración. Debido a su gran tenacidad, el corindón de circonio es excelente para lijar aceros inoxidables. Bueno, aquí simplemente los comentamos para tener constancia, para tener conocimiento de que existen y para que, bueno, de alguna manera nos suenen dentro de nuestro trabajo. Por otro lado, encontraríamos las lijas, ¿vale? Que comparten ciertas características con las piedras de pulir. En ellas podemos distinguir lijas con grano abierto y con grano cerrado.
Las de grano abierto tienen menos granos por unidad de superficie y por lo tanto son más adecuadas, por ejemplo, pues para las maderas blandas y resinosas, pinturas, masillas, emplastes, en general, digamos, aquellas superficies que tampoco van a tener una gran dureza y que nos van a permitir hacer un lijado pues sin demasiado esfuerzo, ¿no? Otra posibilidad serían las lanas de acero. Es otro de los materiales que vamos a poder utilizar o que nos vamos a poder encontrar en nuestro día a día en la limpieza. En general, la lana de acero son hilos de acero que se forman o que forman unas tiras que tienen varias utilidades. Se emplean, por ejemplo, en la cristalización de los suelos. Sería el primero de los pasos que tendríamos que realizar, ¿vale? Ese primer desgaste de los suelos. A continuación, se procedería al cristalizado para rascar suciedades o bien lijar maderas, lógicamente, y se comercializan, como todas estas, en varios grosores y formas. Cuanto más gruesa, más abrasiva, y cuanto más fina, menos abrasiva va a resultar. En líneas generales nos encontramos con tres números: la lana de acero del número 0, lana de acero del número 1 y lana de acero del número 2. Se fabrican en formas rizadas o lisas. Se pueden utilizar en agua o en seco, dependiendo del tratamiento y, lógicamente, de lo que queramos conseguir, ¿no? Si lo que queremos es, por ejemplo, cristalizar, lo haremos solo junto con el producto cristalizador. Si lo que pretendemos, por otro lado, es pulir, lo haremos en seco. Y si, por ejemplo, queremos limpiar suciedades, lo podemos realizar con agua, ¿vale? Son diferentes usos o diferentes posibilidades que nos vamos a encontrar a la hora de utilizar las lanas de acero, algunas de las utilidades que nos vamos a encontrar, ¿vale? Hay que tener una precaución, ¿vale? Y esto sí que es verdad que no se debe olvidar, y es que este material se oxida con extremada facilidad, se oxida muy rápidamente. Esto quiere decir que cuando trabajemos con agua no podemos dejar la lana de acero sobre una determinada superficie. O sea, es mejor no dejarla sobre ninguna superficie. Una vez que se haya mojado, hemos terminado de trabajar con ella, lo mejor es retirarla, o sea, tirarla directamente a la basura y no utilizarla más en el futuro. ¿Por qué? Porque al ser un material que se degrada con esa facilidad, que se oxida con esa facilidad, si la empleáramos en otras superficies o la dejáramos durante un determinado tiempo, lo único que conseguiríamos sería, lógicamente, manchar de óxido y tener que volver sobre una mancha que anteriormente no existía. Otra posibilidad son los discos abrasivos. Son de un material sintético, fabricado en fibras, son circulares y se adaptan a fregadoras automáticas y rotativas. Se fabrican con un código de colores para poder identificar la función de cada uno de los abrasivos. A color más claro, más suave va a ser, y cuanto más oscuro, más abrasivo nos vamos a encontrar en el disco. Otra posibilidad, otro tipo de material, también en relación a estos, son, por ejemplo, los cepillos de cerda dura. Son materiales fabricados en fibra y están formados por grupos de pelo sintético llamados cerdas. Solo se utilizan para fregar y eliminar suciedades. Nunca vamos a utilizarlos sin agua, ¿vale? Es importante tener esto en cuenta. Nunca se pueden utilizar sin agua. Las cerdas se introducen en los huecos e imperfecciones de las superficies, dejándolas más limpias, y se utilizarán en fregadoras automáticas y en rotativas. El porqué de utilizarlo sin agua es simplemente el hecho de que, al tratarse de un material duro, puede llegar a producir rayones, a lo mejor no en el propio material, pero si nosotros hemos cristalizado un suelo y a continuación lo hacemos en seco, hacemos una limpieza en seco utilizando un cepillo de cerda, lo que vamos a conseguir es precisamente rayar ese cristalizado, rayar el pulimento del suelo, con lo cual vamos a retroceder en nuestra actividad y tendremos que volver sobre nuestros pasos realizando todas las operaciones anteriores, ¿vale? Por supuesto, vamos a decir también que los materiales abrasivos utilizados en máquinas se fabrican en otros tamaños para poder utilizarlo de manera manual. Mención aparte, tendríamos ya los estropajos, conocidos por todos. Diremos que se llaman estropajos aquellos abrasivos que generalmente se utilizan de forma manual. Hemos dicho que son abrasivos, ¿vale? Es importante tener en claro dentro de qué familia o dentro de qué grupo los podríamos clasificar, y vemos que en líneas generales se utilizan de manera manual. Entre ellos podríamos distinguir estropajos de aluminio, los cuales están formados por láminas rizadas de aluminio que se pueden emplear mojados en agua porque estos no se oxidan a corto plazo. Estropajos sintéticos, más conocidos y usados para la eliminación de suciedad, son los estropajos verdes, ¿vale?
es el color más común, el más habitual que nos vamos a encontrar, si bien podemos encontrarlos en líneas generales en 3 colores distintos, como por ejemplo el negro, el verde o inclusive el blanco. El color negro se utilizará para suciedades muy difíciles, el verde para suciedades normales y el color blanco está creado para utilizarlo en cualquier superficie sin dañarla, aunque su poder abrasivo pues, también es más limitado, ¿vale? Menciono aparte también los cepillos de mano, diferentes de los cepillos de cerdas. Son grupos de cerdas acopladas a una base de madera o de PVC. Se utilizarán para superficies rugosas o bien inestables, ¿vale? Se van a adaptar mucho más fácilmente a este tipo de superficies y no debemos olvidar que, aun cuando estos fueran quizás un poco más suaves que el caso de los anteriores que hemos visto, el consejo sería utilizarlo siempre acorde a las necesidades de la limpieza que vayamos a realizar. Es por eso que debemos conocer de antemano el tipo de limpieza o el tipo de suciedad a la que nos enfrentamos para, lógicamente, hacerla lo más acertada posible. Y ya entraríamos en la mención aparte, y uno de los epígrafes más largos que nos vamos a encontrar, como es el caso de las fregonas, ¿vale? Una de las cosas que ya sabemos es que hoy en día existen una gran cantidad o una gran variedad de pavimentos. Hay suelos de todo tipo y de toda condición. Esto, lógicamente, ha dado lugar a que las fregonas se hayan tenido que ir adaptando paulatinamente según los tipos de suelo, dando lugar a nuevas formas de tejido, nuevos tejidos, nuevas formas de fabricación. En general, podemos distinguir 3 grupos de fregonas, ¿vale? Por un lado tendríamos las fregonas domésticas, por otro lado hablaríamos de fregonas profesionales y un tercer tipo serían las fregonas industriales. En este caso nos vamos a centrar únicamente en las 2 últimas, tanto profesionales como industriales, bueno, pues porque la fregona doméstica apenas tiene relevancia para lo que sería una limpieza mucho más exhaustiva y mucho más exigente que la que hacemos a nivel doméstico, ¿vale? Por supuesto, el fin que se espera de una fregona es ni más ni menos que quitar las manchas del suelo, que traiga consigo el polvo y que deje el pavimento seco en la medida de sus posibilidades. Para obtener un buen resultado tenemos que conocer la fabricación de la fregona y el material que forma el pavimento. Así es que en líneas generales vamos a ver 4 tipos de fregonas según el material del que estén compuestas, ¿vale? En el primero de los casos podríamos distinguir, según el material que la componga, fregonas 100% algodón. Estas, como ya sabemos, al estar constituidas por un 100% de algodón, están fabricadas con tejidos naturales. Son inminentemente tejidos naturales los que la van a componer. Son muy alta calidad, son duraderas y se reconocen porque generalmente suelen tener un color blanquecino, un color crudo. Importante destacar que se usan en pavimentos porosos. No es aconsejable utilizarlas en suelos rugosos, ¿vale? Y se pueden emplear en suelos también impermeables, pero como tienen mucha capacidad de mojar, no es aconsejable hacerlo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si yo lo utilizo sobre un suelo impermeable, dada la capacidad que tiene el algodón para absorber y dada la capacidad que tiene esta fregona para dejar un cierto residuo o una cierta cantidad de agua residual, al ser un suelo impermeable, se podrían llegar a formar, si no charcos, podríamos dar lugar a una superficie mucho más resbaladiza de la que quisiéramos encontrar en un primer momento, ¿vale? Existe también la posibilidad de que deje manchas, ¿vale? Por manchas nos referimos siempre a esa cantidad de agua que al secarse va a formar una especie de lámina y va a formar esa mancha oscura o una mancha blanquecina, depende, sobre el suelo, sobre el pavimento. No son compatibles con pavimentos que no soporten el agua, como por ejemplo la madera, puesto que absorben y retienen mucha cantidad de agua, ya lo hemos comentado, y disminuyen la espuma de los detergentes. Otra posibilidad que nos vamos a encontrar serían las fregonas con mezcla de algodón y sintético. En este caso, se fabrican con la intención de que no se mojen tanto, es decir, que sean un poquito menos absorbentes. La proporción de la mezcla viene definida por cada fabricante. A mayor pureza de algodón, lógicamente, más absorción. El color que la define suele ser el blanco y, por supuesto, que tienen el mismo uso y las mismas limitaciones que las fregonas de algodón. Si bien en este caso, digamos, secan un poquito más, ¿vale? Al ser una mezcla entre algodón y sintético, la capacidad que tienen de dejar humedad residual es menor o, dicho de otra manera, secan más.
Luego tendríamos también las fregonas de tiras sintéticas. En este caso están fabricadas a base de tejidos ya artificiales. Tienen un uso completamente distinto a las fregonas de algodón. Se emplean en pavimentos porosos, no porosos y rugosos. Es quizás una de las principales diferencias que vamos a encontrar con respecto a las anteriores. Tienen poca capacidad de absorción y gran capacidad de secado. Se utilizan en superficies que necesitan poca agua, como por ejemplo la madera y esos suelos impermeables que hemos visto anteriormente, que aun cuando en ellos se podrían utilizar fregonas de algodón, no era lo más aconsejable. Y en este caso sí, lo que hacen es aumentar la espuma de los detergentes. Es también un factor a tener en cuenta dentro de su uso. Y por último, la otra posibilidad que veíamos serían las fregonas de microfibras. La microfibra es un material totalmente sintético formado a partir de la fibra del poliéster. En sí, el poliéster es un componente impermeable, ¿vale? Tiene como principio básico el que no absorba el agua. Esto es una ventaja para este material, ya que tiene una capacidad de secado muy grande. Y para la fabricación de materiales en microfibra se realizan tiras formadas por minúsculos hilos de fibra sintética, de ahí el nombre de microfibra. Pero bueno, lo que realmente nos vamos a quedar de importante es su capacidad de secado muy grande. Eso es lo que nos importa. Estas tiras contienen mucha cantidad de hilos entrelazados, crean unos huecos que sirven para retener el agua y esto les da una ventaja muy considerable porque van a tener capacidad de absorber. ¿Vale? Van a mojar más y de escurrir bien el agua. Esto es importante, el tener la capacidad, por un lado, de absorber agua, ¿vale? Pero también el escurrirla, es decir, eliminarla y en consecuencia van a secar con mucha más facilidad que otros materiales que podamos encontrarnos en las fregonas. No se ensucian con facilidad, es decir, la suciedad que recogen la sueltan fácilmente. Esto también es un punto a su favor, algo a tener en cuenta. Necesitan muy poco producto porque aumentan el poder de la espuma en los detergentes. Tienen una resistencia enorme, lo que les hace un material duradero. Vale. Aquí tenéis, por ejemplo, diferentes casos o diferentes ejemplos de lo que serían, a simple vista, pues las fregonas de algodón, la fregona de microfibras, de tiras con microfibras, ¿vale? Diferentes formatos o diferentes colores, e incluso una fregona de esponja, que también sería otra de las muchas posibilidades, que bueno, no hemos querido citarla aquí, pero que existen hoy en día en el mercado, ¿vale? Y ahora ya entrando más concretamente en los dos grupos que vimos en un principio, ¿vale? Tendríamos por un lado las fregonas domésticas a nivel doméstico, que como hemos visto no nos va a interesar hacer mención de ellas. Ahora ya hablaríamos de esas dos que sí que estábamos interesados en mencionar, que eran la fregona industrial y la fregona profesional. En lo que se refiere a la fregona industrial, esta lógicamente se va a fabricar con un fin concreto, que va a ser fregar grandes superficies. Podemos encontrarla de muchos materiales, algodón, tiras sintéticas y microfibra, aunque de todos ellos quizás el más utilizado sea el algodón. Hay que tener en cuenta entonces las limitaciones que pueden tener el tipo de fregonas cuya composición es fundamentalmente algodón, ¿vale? Según pavimentos, según el uso que se le quiera dar. Por supuesto, estas fregonas son muy robustas y contienen una gran cantidad de material sintético debido al volumen de su fabricación. Normalmente suelen ser fregonas de 300 a 400 gramos. Aquí encontramos ya la principal diferencia con respecto a las fregonas domésticas. En el caso de las fregonas domésticas comentábamos que el gramaje podría estar en torno a 170 aproximadamente, frente a las industriales que podrían ser de 180, 200, 220. Aquí incluso estamos hablando de 300 a 400 gramos en las fregonas, ¿vale? Esto hace que tengan una larga duración en los fregados porque son capaces de tener una capacidad de absorción muy superior. Un punto y aparte es que se necesitan medios auxiliares para poder trabajar con ella, tales como por ejemplo una pinza que la sujete al palo de fregar, ¿vale? Es decir, son piezas de alguna manera intercambiables y que van a necesitar de un mecanismo distinto al que normalmente utilizamos para digamos, para las fregonas domésticas, que simplemente consiste en enroscarlas en el mango o en el palo. En este caso no, en este caso, al tratarse de piezas de un peso aún mayor,
¿vale? Estamos hablando de 300 o 400 gramos que junto con el peso del agua puede dar lugar a fregonas de una auténtica barbaridad, como por ejemplo 2 kilos de peso. Entonces esto nos obliga a disponer de mecanismos o bien plásticos o bien metálicos que las sujeten y que nos permitan lógicamente realizar el trabajo sin problema. Hay que adaptarle también un sistema de fregado distinto. Se le acopla un cubo especial de mayor volumen y con un mecanismo de prensa para poder escurrir la fregona, ¿vale? Cuando trabajemos con fregonas industriales vamos a tener en cuenta una serie de detalles. Por ejemplo, lo que ya comentábamos es que las fregonas industriales son mucho más pesadas. Con agua pueden llegar a pesar inclusive 2 kilos. La vamos a utilizar para superficies grandes y espaciosas. No debemos hacerlo en aquellas zonas que se vean reducidas o que tengan una gran cantidad de objetos a su alrededor, porque nos va a dificultar enormemente la tarea. Y puesto que tienen forma cuadrada, podemos utilizar las dos caras de la fregona. Esto le da una mayor autonomía. Aquí tenemos ejemplo de cada una de ellas, aunque si bien es cierto que también son más difíciles de limpiar, ¿vale? Vemos la gran diferencia que va a haber, lógicamente, entre las, digamos, de tipo doméstico, que es la fregona redonda que todos conocemos, o bien la fregona de este tipo industrial, que por eso decimos que al tener una forma cuadrada, al disponer de estas dos caras, podemos emplearla tanto por un lado como por el otro, lo que nos va a dar más cantidad de autonomía. Y dentro del segundo tipo que veíamos, que también nos podría interesar, encontraríamos lo que es ya la fregona profesional. Es de menor tamaño que la fregona industrial, esto hay que tenerlo en cuenta, pero aún así sigue siendo mayor que la fregona doméstica, aun cuando la forma de fabricación es la misma. Si vemos una fregona doméstica y una profesional, a simple vista nos van a parecer iguales, pero veremos que no es así. El volumen y la longitud varían de la una a la otra. Como habíamos comentado anteriormente, una doméstica puede llegar a tener 170 gramos frente a esta cantidad que podría llegar a tener las fregonas profesionales. Se utiliza igual que las domésticas. En este caso ya volveríamos a ese soporte redondo, no así en el caso de las anteriores, que como hemos visto necesitaban una pinza, necesitaban un mecanismo bien plástico o bien metálico especial. Y en cuanto a su composición, la vamos a encontrar en tejidos de algodón, tiras sintéticas y, por supuesto, microfibras. El soporte de plástico que sujeta el tramado de tejidos está compuesto por una rosca para el palo, exactamente igual que en el caso de las domésticas, y dos orificios para que cuando se escurra la fregona el agua escape a través de ellos. Esta es una de las principales diferencias que vamos a encontrar con respecto, ¿vale?, a la industrial. En el caso de la industrial ya hemos visto que necesitamos un cubo diferente adaptado con una prensa, y en el caso de la fregona profesional lo único que vamos a necesitar es quizás un escurridor un poco más grande de lo normal. Los aspectos de estas fregonas profesionales que vamos a tener en cuenta son los siguientes. Por ejemplo, son ligeras y se pueden meter en zonas más bien difíciles, frente al grupo anterior, que como habíamos visto nos resultaban mucho más útiles en espacios abiertos y con pocos objetos a nuestro alrededor. En el caso de querer utilizarlas en zonas muy grandes, nos vamos a dar cuenta de que tienen un uso muy limitado. Hay que escurrirlas muy a menudo, eso sí que es cierto, aunque en sí son más fáciles de limpiar que el caso de las anteriores, ¿vale? A simple vista veremos que esta apenas difiere de las que podemos encontrar a nivel doméstico, pero sí que es cierto que en su entramado, en su propio interior, es distinto su capacidad de absorción y sus utilidades, ¿vale? Incluimos aquí también una pequeña nota y diremos que al realizar el fregado hay que tener en cuenta si la superficie es porosa o no y si es lisa o no. Esta precaución debe tenerse porque si no utilizamos una fregona adecuada al material del que esté compuesto el suelo, el resultado puede ser atroz, puede ser totalmente negativo y podrían llegar a quedar marcas en la superficie, ¿vale? Luego ya encontraríamos otro tipo de elemento muy común, que van a ser las bayetas, y diremos que las bayetas son tejidos que se fabrican para la recogida de suciedades grasas, no grasas, incluso especiales, podríamos decir.
Y para ello los fabricantes han ido adaptando los distintos tipos de tejidos según las superficies existentes. De nuevo, volvemos a repetir la necesidad de adecuar los medios de que dispongamos a las superficies que queramos tratar. Para la limpieza de una superficie con una bayeta, deberemos de conocer previamente cuál es el material que vamos a limpiar y las propiedades de la bayeta que se vaya a utilizar. En cuanto a los tipos de bayetas, vamos a ver que los más conocidos son los siguientes. Por un lado, la bayeta limpia cristales. Se utiliza para el secado de superficies como el cristal, zonas impermeables, como es el caso del gres o azulejo, o zonas donde no pueda haber humedad. Su composición de fábrica suele ser un 60% viscosa y un 40% de resina, ¿vale? Pero volvemos a las mismas. Estos siempre son unos parámetros generalistas, lo cual no significa que todas y cada una de ellas, de las bayetas limpia cristales, vayan a tener la misma composición en el mismo porcentaje. En el último caso, lógicamente la resina actúa como si fuera goma y arrastra el agua, dejando la superficie mucho más seca. No se utiliza para recoger agua, ya que tiene muy poca propiedad de absorción, lo que sería la propia absorción. Sirve para limpiar, para dejar, digamos, la superficie más seca, pero no para recoger grandes cantidades de agua. Para ello tendríamos ya la bayeta absorbente. Se le denomina así porque combina el secado con la absorción, aunque no llega a absorber tanto como en el caso del algodón. Son bayetas muy higiénicas porque son fáciles de limpiar y los residuos que recoge se expulsan con una cierta facilidad. Su fabricación suele contener 80% viscosa y 20% polipropileno. Este último le va a dar ese poder de secado, mientras que la viscosa es más absorbente. La vamos a utilizar en lugares donde queramos conseguir un secado progresivo. Esto es importante tenerlo en cuenta también, es decir, que cuando se pasa una bayeta, la superficie no va a quedar totalmente seca. La superficie no la dejaremos totalmente seca, pero sí lo suficientemente para que el aire se encargue de secarla o de secar el resto de humedad. Una gran ventaja que tiene es que no deja pelusas, por lo que no quedan residuos sobre las superficies que limpiemos con ellas. Otra posibilidad serían las bayetas de algodón. Los dos tipos de bayetas de algodón más importantes que nos vamos a encontrar son estas de aquí, ¿vale? Por un lado, la bayeta de punto gris o blanco y la gamuza. Las bayetas de punto gris o blanco son muy utilizadas para limpiezas generales porque son muy absorbentes. Se identifican con limpiezas donde vayamos a trabajar con mucha agua. Es importante remarcarlo, dada la capacidad que tiene el algodón, lógicamente, para absorber agua. Las gamuzas, que normalmente o generalmente son de color amarillo o rojo, se usan casi en exclusiva para la aplicación de ceras y resinas en las maderas. Su composición viene a estar formada por un 80% de algodón y un 20% de otras fibras, ¿vale? Siendo lógicamente el algodón, o ese porcentaje de algodón, el que le va a dar su capacidad para mojar. Como bayetas de microfibra, diremos que las bayetas de microfibra son las más adaptadas a todo tipo de superficies. Combinan perfectamente el poder de absorción con el de secado. Cuando su composición es 100% poliéster, se utilizan para un secado total, ¿vale? Su uso se centra en secar, por ejemplo, pues cristales y madera. Sobre todo el tema de la madera es importante recordarlo para evitar dejar residuos de agua que luego podrían dar lugar a la podredumbre del propio mueble, ¿vale? Cuando su composición no es, en este caso, del 100% de microfibra, normalmente contiene 80% poliéster, 20% poliamida, ¿vale? Volvemos otra vez a decir que estos porcentajes son, de alguna manera, genéricos, son aproximados a lo que suelen utilizar los fabricantes. Entonces, puede utilizarse para sustituir a la de algodón. Se convierte en una bayeta suave, absorbente y con gran capacidad de secado. Hay un tipo también de microfibra, que conviene destacarlo, compuesta en un 50% por poliamida, que se convierte en un potente secador. Se utiliza sobre todo para cristales y las pantallas TFT, pantallas planas. Y otra ventaja que va a tener es que este tipo de bayeta no necesita mucho detergente, no suelta pelusa y deja las superficies sin residuos. Además de que podríamos hablar de una duración que puede llegar a resultar inclusive 20 veces mayor que la de otras bayetas.
También incluimos aquí una pequeña nota y vamos a decir que la calidad de una bayeta depende en gran medida de la calidad conseguida por el fabricante, pero en lo que respecta a resultados derivados del propio uso, va a depender muchísimo de la aplicación, del uso que nosotros hagamos de ella. Por ejemplo, si intentamos limpiar un cristal con una bayeta de algodón mojada en agua, ¿vale?, veremos que el resultado va a ser totalmente negativo. Esto, por supuesto, no determina que la bayeta sea de mala calidad, como ya hemos comentado anteriormente, sino que se le ha dado un uso incorrecto. Entonces, estamos haciendo hincapié, una vez más, en la necesidad de conocer los materiales, conocer las superficies y hacer un uso lo más adecuado posible para evitar, lógicamente, males mayores. Y ya por último, con respecto a este apartado, hablaríamos de lo que sería la conservación de los útiles de limpieza, ¿vale? Visto ya los útiles o elementos de limpieza en líneas generales que nos vamos a encontrar y algunas de sus características, vamos a ver cómo tendríamos que tratarlos una vez realizado el trabajo con ellos para mantenerlos, para conservarlos hasta un futuro uso. Por supuesto que la duración de materiales y herramientas va a depender de varios factores. Por ejemplo, la calidad, como ya hemos visto anteriormente, la calidad de la propia fabricación del material, el desgaste que puede haber producido su uso, o bien el cuidado que nosotros a nivel personal le hayamos dado a cada uno de estos materiales. En lo que se refiere a la utilización de los materiales, vamos a determinar unas pautas para poder conseguir una buena conservación de los utensilios una vez que hayamos terminado de trabajar con ellos y esperemos a usarlos una próxima vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de utilizar carro de trabajo, las pautas que deberíamos seguir en cuanto a su conservación serían siempre de manera orientativa, ¿vale? Limpiarlo, si es posible, con un producto desinfectante. Cuando esté limpio, dejaremos todas las zonas metálicas o cromadas bien secas. Esto es importante de tener en cuenta, lógicamente, pues para evitar posibles oxidaciones o para evitar simplemente esos velos o esa falta de brillo que puede ocurrir en determinadas ocasiones en el cromado. También los cromados, dependiendo de la calidad, se van a oxidar, se van a picar. Dejaremos en él solo los materiales que no le produzcan deterioro, por ejemplo, cubos, rascadores, etcétera, etcétera. O sea, evitaremos en la medida de lo posible cualquier tipo de material que en contacto con él o en un contacto prolongado pudiera dar lugar a algún tipo de deterioro. Se quitarán de las ruedas los hilos que se lían en ellas por el roce con el suelo. Muchas veces, a medida que vamos utilizando los carros, pues el pelo y pelusas que vamos encontrando van haciendo que se atasquen las ruedas y al final va a llegar un momento, lógicamente, en el que el carro pues, no avanza correctamente, lo cual va a conseguir que tengamos que hacer un sobreesfuerzo a la vez que lo vamos empujando. Y en la medida de lo posible, dejarlo reposar siempre sobre un pavimento seco. En lo que se refiere a las fregonas, ¿vale?, en lo que es la conservación de estas, diremos que lo primero es introducir en el cubo de la fregona una mezcla concentrada de agua con detergente. Meteremos la fregona en el cubo y la vamos a dejar en remojo junto con ese detergente durante unos minutos. Pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer es producir un frote, vamos a frotar la fregona en el interior del cubo y posteriormente enjuagarla con agua limpia. Dejaremos la fregona en una zona donde se pueda secar y no mantenga la humedad para evitar, lógicamente, el generar mohos o generar algún tipo de podredumbre. No dejar la fregona, por supuesto, en lejía ni en agua con detergente durante demasiado tiempo, ya que perdería parte de sus propiedades, el palo se podría llegar a oxidar y, lógicamente, acabaríamos partiendo el utensilio, con lo cual tendríamos que buscar recambio y al final acabaría siendo una pérdida tanto de dinero en cuanto a materiales como de tiempo que estaríamos empleando de nuestro tiempo de trabajo, ¿vale? En lo que se refiere a la escoba y el recogedor, lo que podemos hacer con ellos es enjuagar en la pila con una solución desinfectante, en ese vertedero dotado de agua del office que comentábamos al principio del vídeo, de la necesidad de disponer de unos espacios adecuados para poder depositar los materiales una vez que ya los hayamos utilizado. Deberemos dejarlo secar en una zona donde no se mantenga la humedad. La bayeta, se me ha colado aquí un poco, pues en el caso de la bayeta, la conservación de la bayeta sería enjuagar y dejar unos minutos en agua con una solución desinfectante bastante concentrada. Después frotarla para eliminar suciedad, así como lógicamente proceder a un enjuagado y dejaremos secar en una zona donde evitemos la
cantidad, o sea, bueno, donde evitemos la humedad, pues como ocurre con el tema también de las fregonas y de otros utensilios, pues para evitar la posible creación de moho, ¿vale? En el caso del mop sec, lo que haremos será enjuagar en la pila con una solución desinfectante bastante concentrada. Podemos frotar para eliminar la suciedad y enjuagar de nuevo, y lo dejaremos secar en una zona, de nuevo, donde no haya posibilidades de humedad. En el caso de la propia fregadora, ¿vale? Ya veremos después los útiles y la maquinaria que podemos encontrarnos. Lo que vamos a hacer es limpiar el depósito de agua fría y de agua caliente, en caso de que disponga de estos dos depósitos. Algunas de ellas únicamente disponen de un depósito de agua limpia, en el cual podremos utilizar agua fría o agua caliente, pero no indistintamente al tiempo. Secaremos el interior. Por supuesto, deberemos comprobar los conductos de aspiración para evitar que quede cualquier tipo de posible objeto atascado en ella y que luego nos va a dificultar la tarea. Y deberíamos limpiar el labio de la regleta, ¿vale? Luego veremos en lo que serían las características de las fregadoras, una lengüeta de goma que lo que van a conseguir es de alguna manera recoger el exceso de agua, el sobrante de agua, y lo van a llevar hacia un punto de extracción. Limpiaremos el exterior de la máquina con un paño húmedo y después lo secaremos bien. Y, por supuesto, si la máquina es eléctrica, limpiaremos el cable, lo dejaremos seco y bien recogido para evitar, pues, bueno, que se pueda pisar. Y en el caso de que fuera de batería, lo que haremos será dejar que se cargue completamente, ¿vale? Pues es importante tener en cuenta este tipo de situaciones, vigilar siempre el nivel de batería con el cual se deja la máquina, de dejarla preparada en la medida de lo posible para futuros usos. En el caso de las barredoras, pues nos ocurre exactamente igual. Abriremos la carcasa y recomendamos, pues, aspirar la zona del motor para que no quede polvo. A ser posible, utilizaremos un compresor de aire, pero en este caso, si utilizamos un compresor de aire y lo que producimos es un soplido, lo único que vamos a conseguir, desde mi punto de vista, es que el polvo que haya podido quedar acumulado en el motor se esparza en el ambiente, con lo cual es mucho más recomendable el uso de un aspirador para poder recoger los restos que hayan ido quedando dentro de él. Desempolvaremos los filtros, de nuevo con un compresor de aire o con un aspirador. Yo soy más partidario también del aspirador. Lavaremos el depósito de recogida con abundante agua, lo procederemos a dejar seco. Es importante revisar los cepillos, ¿vale? En el caso de las barredoras, ya veremos después cómo funcionan. Es importante que los cepillos, tanto centrales como laterales, queden libres de objetos, que pueda bloquearlos o que pueda dar lugar a un impedimento en un futuro para seguir utilizándolo. Limpiar el exterior de la máquina con un paño húmedo y dejarlo todo seco. De nuevo, si la máquina es de batería, dejar que se cargue completamente, y si por el contrario utilizáramos una máquina de gasoil, lo que haremos será siempre comprobar los niveles de combustible, así como los niveles de aceite que va a producir el lubricado de la propia máquina, ¿vale? Y luego ya en sí, como hemos estado comentando, en determinadas ocasiones podremos hacer uso de diferentes maquinarias, lo cual no significa que, bueno, que siempre tengamos a nuestra disposición algunas de ellas, dado el precio o dado el volumen, el espacio o lo que puede implicar el tenerlas junto con nosotros, ¿vale? Entonces diremos que los recursos básicos para el fregado de suelos van cada vez más encaminados, lógicamente, a la mecanización. En superficies donde se superan los 100 metros cuadrados, el uso de máquinas es bastante corriente, o en su defecto diremos que es bastante aconsejable. Podemos clasificar las máquinas en líneas generales en dos opciones, ¿vale? Barredoras y fregadoras. En el caso de las barredoras, vamos a decir que cuando estamos ante una superficie con una gran extensión, lo que debemos hacer sería plantearnos la forma de realizar el barrido sin necesidad de utilizar, pues, esos medios humanos, esa fuerza humana, que al fin y al cabo únicamente podríamos realizar con la escoba, como vimos al principio del vídeo, bien con una escoba o un cepillo de interior o bien con uno para exteriores. Utilizar una máquina barredora, por supuesto, nos va a permitir un rendimiento mayor en una menor cantidad de tiempo. Esto es un factor a tener en cuenta si tenemos en cuenta que una escoba de exterior puede tener aproximadamente unos 20 centímetros de ancho, mientras que un cepillo de una barredora podría tener de entre 60 y 100 centímetros sus cepillos. Si barremos manualmente, tenemos que cargarlo barrido en una bolsa o carro y acarrearlo por nuestros propios medios. En cambio, por ejemplo, las barredoras disponen de sus propios depósitos y cuando hay que descargarlos es tan sencillo como llevar la máquina hasta los contenedores o la zona donde se vaya a proceder al vaciado del
del depósito. Por supuesto, dependiendo de las características de la zona a trabajar, existen diferentes tipos de máquinas, si bien el funcionamiento va a ser muy similar en todas ellas. Las barredoras suelen tener dos tipos de cepillos, ¿vale? Uno central y otro lateral. Los cepillos se accionan gracias a un motor interno que les va a hacer girar y mientras van dando vueltas van rozando la superficie, que gracias a la inercia la suciedad acaba siendo arrastrada hacia el interior, hacia ese depósito de recogida que comentábamos anteriormente. Existe, lógicamente, un filtro para el polvo que se sitúa detrás del depósito de residuos y sirve para que el polvo que entre en este no vuelva a salir al exterior, ¿vale? Es una medida que disponemos para evitar que, al ser un polvo muy fino o al tener unas partículas muy finas, pudieran de alguna manera volver otra vez al exterior, con lo cual estaríamos consiguiendo una acción incompleta. O sea, si atraemos los objetos más grandes, pero sin embargo dejamos parte de las partículas que intentamos recoger, estaríamos haciendo una actividad incompleta y tendríamos que volver sobre nuestros pasos, ¿vale? Es importante, eso sí, este filtro mantenerlo limpio durante los barridos. ¿Por qué? Porque tienden a tupirse, llegan a un momento en el que ya, lógicamente, el aire no los puede llegar a atravesar y esto podría acarrear un peor funcionamiento por parte de la máquina. Todo lo que desplazan los cepillos es llevado al depósito de recogida de barrido y, lo que hemos dicho, cuando este está lo suficientemente lleno, se descarga en un contenedor de basura. En lo que se refiere a las barredoras, también podemos destacar que pueden ser manuales, pueden ser de batería o incluso podrían ser de gasoil, ¿vale? Las encontramos con ese tipo de combustibles. En el caso de las manuales, no tienen motor automático, por supuesto, funcionan con el giro de las ruedas que, al rodar sobre una superficie, accionan una goma acoplada a los cepillos, haciendo que estos den vueltas. Estas máquinas están preparadas para pequeñas superficies, pero tienen una autonomía ilimitada, es la mayor ventaja. Como mayor desventaja, aunque no se cite, es que, lógicamente, al no disponer de un motor, en sí van a depender en gran medida del esfuerzo que la propia persona que las utilice vaya a poder hacer con ellas, ¿vale? Por otro lado, encontraríamos las máquinas a batería, otro de los casos, y cuando queremos obtener un mayor rendimiento en el barrido automático, utilizaríamos este tipo de máquinas, ¿no? Como principales ventajas, por ejemplo, mayor fuerza y mayor rapidez en el giro de los cepillos, que en el caso anterior. La máquina es automática, no tendríamos que proceder a empujarla, con lo cual, de alguna manera, nos ahorraríamos una gran cantidad de esfuerzo físico. Tiene un depósito de recogida mayor, nos va a permitir, de alguna manera también, recoger mayor cantidad de suciedad, puesto que nosotros no tenemos que realizar el empuje de la máquina. Y, por supuesto, tiene la posibilidad de utilizar inclusive un aspirador, lo cual va a mejorar notablemente el aspecto de la limpieza que consigamos. Aparte de que el ancho de barrido es mayor en líneas generales. Por otro lado, vamos a destacar también que nos encontraremos dos tipos de máquina, lo que llamaríamos una máquina de a pie o bien de hombre a bordo, en la cual nos vamos a poder sentar y vamos a poder ir cómodamente sobre ella. La autonomía de este tipo de máquinas viene limitada por la duración de las baterías, lógicamente, que en condiciones normales podrían llegar a cubrir una jornada completa, pero aquí también es un poco, digamos, genérico, dependiendo también de las circunstancias, dependiendo de las superficies, así durarán más o durarán menos. Sí que es cierto que cuando trabajemos con máquinas a batería vamos a tener en cuenta una serie de recomendaciones. Entre ellas, cuando se pongan a cargar las baterías, hemos de esperar a que se haya realizado completamente la carga antes de proceder a desconectarlas, ¿vale? Completamente, hay que tenerlo en cuenta. Los niveles de baterías deberíamos controlarlos. ¿Para qué? Pues para evitar, lógicamente, el quedarnos a mitad de trabajo o a mitad de servicio sin batería, con lo cual no conseguiríamos la actividad que estamos buscando. Cuando descansemos, se ha de parar todo el sistema para que no siga consumiendo batería. Comprobar que el cepillo central no está forzado al rozar el suelo, porque esto aumentaría mucho el consumo de batería y el propio desgaste del cepillo, ¿vale? Digamos que quede, aun cuando quede en contacto con el suelo, con el pavimento, que no quede en un contacto excesivo, porque lo único que conseguiríamos sería un rozamiento mayor del necesario y, en consecuencia, la batería se nos va a terminar mucho antes. Y, como comentábamos anteriormente, también vemos que están dotadas de un filtro
para el polvo, el cual hay que tener un cierto mantenimiento preventivo, hay que cada X tiempo pues, proceder a la limpieza. Y un último consejo que nos pueden dar es que antes de barrer, lo lógico sería revisar la superficie donde se vaya a trabajar, retirar todo tipo de objetos que pudieran dar lugar a diferentes averías. Y luego, la otra posibilidad, según el tipo de combustible a utilizar, serían las máquinas a gasolina o gasoil. En este caso, el sistema es el mismo que la barredora de baterías, con la única diferencia que consta de un motor de gasolina o bien un motor diésel de gasoil. Debido a esto, tenemos una autonomía mucho más ilimitada, lógicamente, y solamente hemos de preocuparnos de tener suficiente reserva de combustible. Aunque eso sí, hay que hacer una apreciación en este tipo de máquinas, y es que estas máquinas no se pueden utilizar en zonas donde no haya ventilación. No debemos olvidar que estamos utilizando productos comburentes, en este caso combustibles, lo cual lógicamente puede dar lugar a la evaporación de gases y de alguna manera esto puede resultar nocivo para los trabajadores. Con lo cual es mucho más recomendable, al tener también un motor de combustión interna y lógicamente una eliminación de humos, debemos hacerlo en la medida de lo posible en aquellas zonas donde tengamos suficiente ventilación para evitar cualquier tipo de incidente. Por otro lado, llegamos ya a las fregadoras, ¿vale? Y diremos que una fregadora o lavadora secadora de pavimentos es una máquina que combina el fregado junto con el aspirado, ¿vale? Se producen estos dos procesos. En líneas generales es accionada por el empuje de una persona o bien autopropulsada. Y en líneas generales también consta de dos bloques. En la parte delantera se suele realizar el trabajo de fregado, mientras que en la parte trasera se va a producir el secado de la superficie. En el caso del fregado, este se hace a través de uno o varios cepillos que van girando y a los cuales se le va proporcionando una solución de agua con detergente que los va mojando junto con el mojado del pavimento, ¿vale? Diremos que en el interior existe un depósito que se llena de agua limpia, en él echaremos el detergente a utilizar. Generalmente, y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, que sea antiespumante, es decir, que no contenga espuma, ¿vale? Y es de este depósito del cual se va a proceder a mojar a medida que se produce el avance, se van mojando los cepillos y se va mojando también la superficie que queremos limpiar. Cuando entra en funcionamiento la máquina, se activa un sistema de expulsión del agua y esta es conducida por unos conductos, como ya hemos visto, hasta el cepillo. Aquí se realiza una mezcla de químicos con la fuerza del roce y antes de reponer el depósito de agua hay que vaciar, lógicamente, el depósito de agua sucia. Hay algunas máquinas que de alguna manera se va compartiendo la cantidad de agua que se emplea en un depósito y en otro. El aspirador en sí es un motor de aspiración con el mismo sistema que tienen las aspiradoras normales. Su función es recoger todo el agua que van dejando los cepillos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es quitar un tanto por ciento de humedad de la que pueda quedar sobre el pavimento que nosotros estamos limpiando. Generalmente consta de un tubo de recogida que conduce los restos del pavimento al depósito del agua sucia, ¿vale? Esos restos de agua y de suciedad que nos vamos encontrando, que nosotros vamos limpiando, vamos eliminando, lo que hacemos es aspirarlo, lógicamente, y conducirlo al depósito de agua sucia. Todo lo que es recogido por el aspirador es llevado al depósito de agua sucia. Este tubo dispone de una regleta, que ya habíamos visto anteriormente, ya lo habíamos comentado, normalmente un poquito más ancha que lo que es la propia máquina, ¿vale? Y provista de una goma que deja el pavimento totalmente seco a medida que realizamos el movimiento de avance. Es la mayor ventaja que presenta y es que la humedad choca contra esta lengüeta de plástico, entonces lo que hace es acumularla y la va llevando, de la forma que tiene, la va llevando hacia la boca del aspirador. Se produce la aspiración del agua junto con la suciedad y así conseguimos que el pavimento quede seco en un casi 100% de su superficie. Podríamos hacer también mención de la fregadora eléctrica, ¿vale? Las fregadoras eléctricas funcionan con un enchufe de red. Tienen la ventaja de que mientras hay corriente eléctrica se puede trabajar con ellas, son ligeras y fáciles de transportar y se utilizan para pequeñas y medianas superficies, ¿vale? ¿Por qué? Porque disponen de dos limitaciones a tener en cuenta. Por un lado, el cable, la cantidad de cable de que disponga
es lo que la va a dejar trabajar solo pues, con el largo de que dispongamos, ¿no? Estas máquinas, además, no son autopropulsadas, por lo que el esfuerzo físico del trabajador es el que va a hacer que se muevan, y esto, claro, con demasiadas horas de trabajo va a acabar consiguiendo, pues lógicamente, un cansancio muy superior al caso de que pudiéramos utilizar métodos autopropulsados. Requieren un gran esfuerzo para subir rampas, en caso de que tuviéramos que acceder o tuviéramos que hacer la limpieza en zonas inclinadas, como hemos visto, que es la propia fuerza del trabajador quien las mueve, va a suponer un extra, ¿vale? Y la capacidad del depósito es pequeña, por lo que hay que cambiar el agua con una cierta frecuencia. Incluimos también aquí una pequeña nota, ¿vale? Y diremos que a la hora de trabajar con estas máquinas hay que seguir una serie de pautas en lo que se refiere a seguridad. Por un lado, asegurarnos que la línea eléctrica del enchufe de red sea de fuerza y no de iluminación, ¿vale? Hay que tener en cuenta también, de alguna manera, el tipo de enchufe al cual vamos a acoplar nuestra máquina, que la sección de los cables sea una determinada, en este caso lo mínimo exigible van a ser 2,5 milímetros, ¿vale? Por supuesto, en ocasiones podremos pensar en utilizar alargadores para darle más autonomía o para ganar metros extra en el uso de nuestra máquina. Si utilizáramos un alargador de corriente, deberá ser de al menos 25 metros con sección de nuevo de 2,5. ¿Vale? Las secciones de los cables deben coincidir tanto la del alargador como la de la máquina. No podemos utilizar secciones menores a esta, que de todas maneras es la que nos podría recomendar el fabricante. En el caso de que utilizáramos un alargador con 50 metros de longitud, la sección tendría que aumentar. Nunca debemos utilizar alargadores de 1,5 milímetros de sección porque el cable se calentaría demasiado, ¿vale? Se puede llegar a producir un recalentamiento excesivo del cable y se podría llegar a quemar el condensador de la máquina. Otra de los, digamos, de las consideraciones que tenemos que hacer es que el alargador, si se llega a utilizar, nunca debe quedar enrollado cuando tengamos enchufada la máquina. Esto va a provocar el efecto Joule, es decir, el calentamiento del cable como consecuencia de la propia electricidad, lo cual podría derivar incluso en un cortocircuito, ¿vale? O bien un cortocircuito o bien podría provocar, lógicamente, un recalentamiento de la máquina y, en consecuencia, un accidente. Y, por supuesto, ya sabemos todos, evitar el contacto del agua con cualquier tipo de artilugio o elemento eléctrico de la máquina, como pueden ser los cables, alargadores, etcétera, etcétera. Aquí os incluyo un ejemplo de lo que podría ser, por ejemplo, este tipo de fregadoras eléctricas, que, como veis, pues, incluso plegadas, bueno, pues tienen un tamaño relativamente reducido, pero la mayor dificultad que van a encontrar es, por lo que hemos dicho, la cantidad de metros de cable de que dispongamos para poder realizar el trabajo de una manera o de otra. Aquí abajo, sin embargo, veis esta pequeña lengüeta que va a tener de plástico, que, como vemos o como hemos comentado anteriormente, el tamaño es ligeramente superior al de la máquina, para evitar que pues un sobreexceso de agua pudiera quedar a los lados de la máquina y no recuperáramos, no recogiéramos toda la cantidad necesaria. Si habláramos de las fregadoras a batería, sería igual que en el caso anterior, ¿vale? Existe también la posibilidad de encontrarla de pie o con operario a bordo. Diremos que es el sistema más utilizado en el caso de fregadoras, dejando un poco atrás las eléctricas, puesto que no comparten todos esos inconvenientes que hemos visto anteriormente. Son máquinas mucho más autónomas, pero van a depender también de la duración de las propias baterías y del uso que nosotros hagamos de ellas. Normalmente, estas ya suelen ser autopropulsadas, ¿vale? Tienen la ventaja frente a las anteriores de que disponen de un pequeño motor que lo que va a hacer es darle tracción a la máquina y, en consecuencia, evitaremos buena parte de la fatiga por parte del trabajador, ¿no? A todos los tipos de fregadoras se le puede adaptar una gran variedad de cepillos según el pavimento o la suciedad a tratar. Esto es algo genérico, esto es algo común entre las que sean a batería, independientemente de que sean de batería o fueran de cable, ¿vale? Y, por último, quería comentar también el uso de las hidrolimpiadoras, que es otro de los elementos, es otro de los aparatos que podemos llegar a utilizar en la limpieza. Un sistema, diremos que es un sistema muy utilizado en limpieza y que da muy buen resultado, es el agua a presión, ¿vale? El tema de hidrolimpiadoras guarda relación directa con el agua a presión. Lo que hacen las hidrolimpiadoras es
conseguir que la fuerza que se manda, con la que se manda el agua sobre una superficie sea muy grande. Entonces, vamos a conseguir de alguna manera, lógicamente, que no solamente se produzca el efecto químico de los detergentes, sino que a mayores la presión del agua también va a conseguir que las manchas y la suciedad se desprendan con mucha más facilidad. En sí podríamos distinguir varios tipos de hidrolimpiadoras, simplemente haciendo una mención, como por ejemplo pues las eléctricas, que pueden ser de nivel más doméstico, ¿vale? Hidrolimpiadoras profesionales eléctricas con agua fría, así como con agua caliente. La puede llegar a calentar y está dotada de una resistencia interna, que lo que va a hacer es calentar el agua para mejorar, lógicamente, el efecto. O bien algunas a gasolina o incluso a gasoil. Estarían dotadas de un motor interno de combustión y tendría las mismas particularidades que hemos visto en los casos anteriores, ¿vale? Utilizar en la medida de lo posible en espacios abiertos o suficientemente ventilados, porque se produce la combustión de la gasolina o del gasoil, lo cual da lugar a gases que podrían resultar tóxicos y nocivos en caso de utilizarse en espacios pequeños o en espacios cerrados. Y en sí, pues bueno, simplemente también dar una serie de características. Diremos que el motor bomba de la hidrolimpiadora convierte la presión de la red de agua, que generalmente viene pues, a unos 4 bares aproximadamente, a una presión muy, muy superior. Aquí vemos que estamos hablando de entre 100 y 220 bares. Y en general la manera de utilizarlas es bastante sencilla, o lo que sería el procedimiento para proceder a la limpieza, ¿no? Tomaríamos agua de la red a través de una manguera, bien a través de una terminal o a través de un grifo. Lo conectaríamos a la máquina, pondríamos en funcionamiento la máquina a través del interruptor que viene dotada y en sí la máquina ya empieza a trabajar ella sola con su motor bomba. Lo que hace es aspirar el agua de red y revolucionar el agua, ¿vale? De alguna manera ese motor lo que hace es darle mucha más presión al agua a través del conducto de salida que se va estrechando hacia su extremo. El agua expulsada por el motor pasaría por el siguiente conjunto, que sería una goma o manguera con un diámetro más reducido, lo cual va a hacer que aumente incluso más la presión del agua. Y luego, por último, ya hacia una pistoleta que está compuesta por una lanza y un terminal. ¿Vale? En líneas generales, todas las hidrolimpiadoras comparten estos mismos elementos y la manera de funcionar o la manera de trabajar es siempre la misma, ¿vale? Al entrar el agua tomada directamente de la red, lo que hace es aumentar la presión de esta y al hacerla pasar a través de una manguera de sección muy pequeña, aumenta aún más la presión, con lo cual conseguimos lo que hemos comentado anteriormente, que junto con el poder del detergente, el agua a presión, bien fría o bien caliente, nos ayuda a desprender la suciedad o a eliminar buena parte de los residuos que se encontrarán pegados en una determinada superficie. Yo haría un comentario aparte y es que hay que tener cuidado con el lugar donde se utilizan este tipo de máquinas, puesto que disponen de una gran fuerza y si las aplicamos en superficies no adecuadas podemos conseguir un efecto mucho más perjudicial. ¿Por qué? Porque podríamos incluso llegar a levantar la pintura o podríamos llegar a producir, lógicamente, un deterioro que no tendría vuelta atrás. Por ello es importante pues, saber de antemano sobre qué superficies se van a poder utilizar o sobre qué superficies son más adecuadas de emplear. Y también comentaros que bueno, algunas de ellas vienen dotadas de un pequeño depósito de detergente, con lo cual no sería necesario el añadido del detergente sobre la mancha, sino que ellas mismas, a medida que el agua sale a presión por la boquilla, esta ya viene mezclada con el detergente, lo cual pues, consigue el efecto químico del que hablábamos anteriormente, junto con ese efecto de presión de agua, fría o caliente, para facilitarnos aún más la tarea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Nos vemos en el siguiente.